Amados hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Primeramente, recibo mi saludo afectuoso a nombre de la Iglesia Metodista del Perú en este aniversario que ustedes vienen cumpliendo un año más de presencia y de testimonio en ese distrito y en la comunidad donde se encuentran. Y agradezco al pastor Raúl Miranda por permitirme que pudiese compartir con ustedes este mensaje que voy a compartirlos, y les invito para ello a tener un momento de oración. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos porque estás acompañando a tu pueblo, a esta iglesia metodista que se ubica en esta ciudad de Chosica, y permites que tu Espíritu Santo esté fluyendo en cada corazón, en las familias y en la iglesia y en la familia pastoral. Señor, te damos gracias porque también en medio de las pruebas hoy en día, especialmente cuando vivimos en este tiempo del contagio de esta enfermedad de coronavirus, tú, Señor, nos sigues acompañando, dándonos el aliento, la fortaleza, y también nos invitas a alegrarnos en este tiempo, como es la celebración de este aniversario. Permítanos, Señor, que hoy podamos permitir que tu palabra, tu Espíritu nos hable a nuestros corazones, nuevamente nos anime, nos motive para poder continuar nuestra tarea, sea estando en nuestras casas o en el trabajo, pero no olvidarnos de lo que siempre en tu misericordia nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Esta tarde voy a compartir con ustedes dos versículos que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12. Es muy conocido seguramente por ustedes, pero vamos nuevamente a dar lectura en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al versículo 2. Dice así la palabra del Señor escrita en el libro de los Romanos. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmanse interiormente con una mentalidad nueva. No tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le ha asignado. Puse el título de esta reflexión como Haciendo la voluntad de Dios, y hablamos ahí del discernimiento en estos tiempos de pandemia. Y en realidad, la lectura que se hizo hoy a dos textos bíblicos de Romanos 12, 1, 2, nos confronta de lleno con nuestra condición cristiana de ser discípulos y discípulas del Cristo Jesús. Nos invita también a reflexionar nuestro mundo interior. Nos pulsa nuestra relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, para que Dios nos reclame mayor atención y diligencia en lo que podemos actuar. Cierto que vivimos en situaciones de desajustes, de miedos, de temores,
pero al mismo tiempo somos partícipes de lo que el mundo nos ofrece. Somos partícipes del mundo en las cuales tiene muchas prácticas que necesitan ser ajustadas a la voluntad de Dios. Hay muchos desvíos, hay una serie de direcciones en las cuales el mundo está permitiendo que la gente se oriente. Y los seres humanos en realidad están en camino por esos mundos, por esos lugares que en realidad, según la voluntad de Dios, habría que nuevamente reconducirlos al verdadero camino, al camino del discipulado y al seguimiento de cristiano para con Dios, para con Jesús y el Espíritu Santo. Yo quisiera compartir con ustedes algunas preguntas. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en este tiempo en el que vivimos? Sabemos que estamos viviendo un tiempo bastante difícil. Vivimos muy asustados porque sabemos que nos señalan los medios de comunicación y la información está muy llena de preguntas, incluso preguntas que te llevan a asumir posturas que muchas veces no te da ganas de salir de la casa, porque ni bien sales a la puerta de tu casa, creen que por ahí está la enfermedad del coronavirus. O cuando te acercas a alguien, ¿no? Ya sea en la calle o en el mercado o en algún otro lugar donde vas a hacer determinadas actividades que permiten de algún modo, ¿no? Interactuar entre uno y otro, pensamos que también el otro debe estar contagiado por esta enfermedad de coronavirus. En fin, entonces, ¿será propicio este tiempo que vivimos para hacer la voluntad de Dios? ¿Será oportuno continuar haciendo la voluntad de Dios en este tiempo en el que vivimos? ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? Y para ello, el versículo 1 del texto leído, Pablo refiere a los cristianos que están viviendo en Roma. Hay que entender que en Roma están los cristianos judíos, los judíos que se convirtieron al Evangelio. Quizás no por Pablo, sino por otros discípulos que escucharon en diversos lugares, y estos cristianos de Roma, al retornar a esta ciudad, entonces comenzaron a practicar la fe cristiana. Pero también habían gentiles o de otros países, ¿no? Ciudadanos de otros países que estaban en Roma y también eran cristianos. Pero estar en Roma en ese momento era muy complicado, era muy conflictivo, porque ahí estaban el emperador, estaban los dioses, estaban aquellos que competían, ¿no? En espacios del teatro, donde se practicaba la violencia. Estaban en lugares donde había poder, no solamente religioso, sino también económico, también político. Entonces era una ciudad muy conflictuada en todo aspecto, y ahí estaban los cristianos que vivían en Roma. Y Pablo entonces escribe a esos cristianos. Primero los reconoce que son creyentes que creen
en Dios, creen en Jesús, ¿no? Y en el Espíritu, pero por todo estos conflictos en los que vivían, no practicaban su fe. Por eso es que Pablo llama la atención a estos cristianos para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que, más allá de lo que conocen a Jesús, es que deben de practicar, deben de su vida darlo en sacrificio a Dios, aceptar la misericordia de Dios, y conforme a esa misericordia deben de vivir. No basta conocer a Jesús, no basta declarar a Jesús, sino que hay que vivirla y hay que aceptar que por su misericordia es que somos pueblo de Dios. Por eso que Pablo pide a estos cristianos de Roma a que dediquen su vida a Dios como ofrenda y sacrificio. Dice Pablo, ese es el verdadero culto. Y aquí nuevamente voy a volverlos a decir. El apóstol Pablo pide a estos cristianos de Roma a vivir bajo la voluntad de Dios como ofrenda y sacrificio. Eso es el culto, ¿no?, que le agrada a Dios. En el versículo 2 dice que también deben vivir con discernimiento. Están en este tiempo que ellos en el tiempo en el que se encuentran, pero le dice, ustedes tienen que estar viviendo con discernimiento, ¿no? Porque era un mundo, como vuelvo a decir, muy complicado en ese tiempo. Entonces, el cristiano, para Pablo, debe vivir en ese mundo. No le está invitando Pablo a que estos cristianos judíos y no judíos salgan de esa ciudad para otros lugares, sino que estén en medio de ello. Ese es el mundo en el cual se están desenvolviéndose. Pero le pide que a ese mundo en el que están rodeados tienen que saber amarlo. O sea, no solamente es vivir en ese mundo, sino que amar a ese mundo. ¿Y por qué hay que amar a ese mundo? Porque es la obra de Dios. Pero en el vivir y el amar a ese mundo no es aceptar lo que el mundo te presenta. El mundo en el cual vivían estos cristianos de Roma era un mundo, vuelvo a decir, muy conflictivo, de mucha guerra, de mucha violencia, mucha desigualdad. Pero Pablo dice que ustedes están en ese mundo, amen a ese mundo, pero, y dice, esto hay que aceptarlo, pero hagan con discernimiento. Hay que tener la capacidad de discernimiento. Si lo que está haciendo el mundo agrada a Dios o no agrada a Dios. Entonces Pablo va a invitar a estos cristianos a que vivan en ese mundo, amen a ese mundo porque es creación de Dios, pero que tengan la capacidad de discernimiento, ¿no?, para saber cuál es lo bueno y agradable para Dios y no acomodarse en ese mundo perverso, inhumano. Está invitando Pablo a que vivan bajo la voluntad de Dios. Están en el mundo, pero hay que pedir la voluntad de Dios.
cada uno viene haciendo sus propias actividades, sus propios oficios, ¿no? Cada uno seguramente están desarrollando sus proyectos personales y familiares, pero Pablo les insta a tener un espíritu de discernimiento y busquen la voluntad de Dios en medio de esa amplia gama de conflictos que vive esa ciudad. Y Pablo dice, ese es el culto verdadero que agrada a Dios. Esto ya nos complica. ¿Y por qué Pablo no dice que el culto verdadero es espiritual? No lo dice Pablo. Dice que estar en el mundo, amar a ese mundo, tener la voluntad de Dios, ¿no?, para discernir cuál es lo bueno y no lo bueno, eso es el culto razonable. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que eso es lo que le agrada a Dios. Seguramente más adelante vamos a hablar acerca de por qué Pablo no enfatizó el culto espiritual que muchas veces nosotros en nuestra práctica cotidiana hablamos, vayamos al culto, y lo hemos espiritualizado demasiado. Y Pablo en cambio entra con otra lógica, el culto sacrificado, razonable, que agrada a Dios. Pero al mismo tiempo, también Pablo habla de la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Esto me parece que es un punto muy importante. Cuando Pablo dice, por la misericordia de Dios, hagan, está diciendo, por favor, reconozcan que Dios amó a este mundo, por ese amor misericordioso, vuélvanse a Dios y comiencen a hacer comunidad. Por eso es que comienzan a gestarse comunidades de fe, comunidades de creyentes. Los primeros cristianos, por la misericordia de Dios, comienzan a reunirse en las casas para honrar a Dios, a Jesús. Y por esa misericordia de Dios comienza entonces a influenciar a otras personas y familias. El apóstol Pablo, cuando habla de la misericordia de Dios, entonces está orientado a que las personas de ese tiempo se vuelvan a Dios. Aquellos soldados violentos, aquellos que matan a sus conciudadanos, aquellos que persiguen a sus conciudadanos, aquellos que cobraban impuestos, aquellos que se creían que eran reyes y señores, la soberbia, aquellos que pregonaban sus propios intereses y caprichos, por la misericordia de Dios, vuélvanse a Él. Eso se llama conversión. Pablo lo que está invitando entonces a la comunidad romana a volverse a Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es salvador, el amor de Dios es para toda la humanidad, no hay diferenciación, no hay privilegios, no hay el que es más espiritual se salva y aquel que no es menos espiritual no se salva. El amor de Dios es para todos. La invitación de Dios a asumir y a hacer la voluntad es para todos. De hecho, es una invitación. Es la gracia gratuita, abierta para venir y ser parte de ese pueblo. Y el pueblo es un pueblo misericordioso por la misericordia de Dios. Esto entonces nos va a llevar a pensar y a
reflexionando para nuestro tiempo. Por un lado, nosotros los cristianos vivimos en un mundo. Este mundo en la cual nos dice que somos más de 7.000 millones de habitantes. Perú tiene más de 31 millones. Ese es el mundo. En ese mundo donde las religiones existen, y creo que el cristianismo está en el tercer lugar. En ese mundo en el que vivimos, en las cuales también hay duras luchas de manera políticas, ideológicas, la desigualdad económica, la discriminación, la violencia, la inseguridad ciudadana, la desconfianza. Hoy en día, el hecho de estar ahora distanciados de uno y otro, porque quizás el otro es el que tiene virus, o el otro es asintomático, no me alcanza, no debo estar cerca de estas personas. Quizás en ese mundo en la que estamos hay dos opciones. O pedimos a Dios que nos retire de este mundo, o pedimos a Dios que nos enseñe a amar más a este mundo. Mi exhortación es que estamos en este mundo y tenemos que aceptarlo y lo vivimos. Como dice, en este mundo es donde yo vivo, donde ustedes viven. En este mundo han hecho historia de vida personal y historia de vida familiar. En este mundo, ustedes están haciendo realidad sus proyectos. En este mundo, ustedes están sufriendo. Estamos sufriendo. Pero Dios nos invita a amar a este mundo. Porque este mundo no solamente es algo abstracto, este mundo está compuesto por millones de personas, de carne, hueso, criaturas de Dios. Este mundo está compuesto por la naturaleza. Y gracias a Dios, la naturaleza está presente en nuestro país, la Amazonía peruana. En este mundo están presentes todo lo que son los animales y los vegetales. Este es el mundo creado por Dios y nos invita a amar a este mundo. No solamente ver pecados, y sé que hay pecados en el mundo, pero también en este mundo hay otras cosas que Dios ha creado y nos puso a nosotros en medio de este mundo para poder vivir conforme al propósito y voluntad de Dios. Para eso, Dios nos dio el espíritu de discernimiento, para saber cuál es lo bueno y agradable a Dios. Por eso es que nosotros, los cristianos, los metodistas, siempre, cada mañana debemos buscar cuál es la voluntad que Dios tiene para mí y nuestra vida. Si eso es así, entonces estaremos viviendo bajo la voluntad de Dios, porque Dios nos dio la capacidad, el discernimiento para saber cuál es lo bueno y cuál es lo no. Y lo que le agrada a Dios es justamente aquello que es el amor misericordioso que debemos darle para con Dios. Eso se llama
tener una voz profética, alimentar nuestra fe para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo esa voluntad de Dios yo traslado a hermanos y hermanas, a mi prójimo, a las personas con quienes me estoy reuniendo cotidianamente. Debemos estar al servicio de nuestros prójimos. Debemos estar al servicio de los pobres, de los necesitados, aquellos que siempre piden un pan, un agua o un techo, aquellos que piden palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza. Nosotros debemos de dejar de ser o de tener el espíritu de soberbia, porque a veces nos creemos los mejores. A veces pensamos que somos lo más mejor delante de Dios, de Jesús. Y eso puede ser un espíritu de soberbia. Lo que debemos tener es un espíritu de humildad, de mansedumbre, de generosidad, de sencillez y ayudar a Dios ayudando a los demás. Y si hemos aceptado todo ello por la misericordia de Dios, entonces estamos llamados a continuar viviendo en una comunidad de fe, en una unidad, en armonía. Por eso es que la iglesia debe ser una iglesia que viva en armonía, en unidad, en solidaridad, para luego festejar, para luego alegrarnos, para luego cuando llega un año más decir, gracias Señor, porque este año que ha pasado hemos estado bajo la voluntad tuya, hemos ayudado a nuestro prójimo, nos hemos fortalecido, hemos permitido que esta iglesia sea una iglesia de luz y sal en medio de este mundo de gran conflicto. Eso nos lleva entonces a celebrar, a hacer fiesta. Y sé que ustedes quieren hacer esa fiesta. Pero esa fiesta, como diría el apóstol Pablo, del amor y del servicio a Dios. Más allá de querer compartir, claro, en este momento cada uno está en sus casas, pero los años anteriores lo que se hacía era festejar después del culto, ¿no? Con una buena cena. Pero hoy la mejor cena es la palabra de Dios. Yo les invito, en este sentido, a que no perdamos de vista que nosotros estamos en el mundo, hay que amar a este mundo y con el discernimiento que Dios nos dio a nuestro espíritu, hagamos la voluntad de Dios. Seamos cristianos y cristianas que desde el lugar donde nos encontremos busquemos que la palabra de Dios siga extendiéndose para otras familias que lo requieren. Seamos cristianos que demos la enseñanza de la palabra de Dios, que ayudemos a otros a que sean agradecidos a Dios mediante la oración, pero también tener ese ánimo para decirle, cuando acabe todo este tiempo de coronavirus, nos volveremos a encontrar bajo la voluntad de Dios. Este tiempo de pandemia para Dios va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero mientras tanto, perseveremos en hacer la voluntad de Dios. Que este tiempo de celebración sea un tiempo también de gratitud y de esperanza y de perseverancia. Les invito, hermanos y hermanas,
a continuar perseverando bajo la voluntad de Dios. Les invito a tener la esperanza en que Dios cumplirá su promesa. Les invito a que ustedes continúen orando, clamando por la población, por todo el pueblo, por todos aquellos que necesitan. Seguramente ustedes saben qué familias, qué personas necesitan de la oración de ustedes. Hagamos siempre esa oración de intercesión. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga protegiendo, que Dios nos acompañe en todo este tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz aniversario, Iglesia Metodista de Chosica. Amén.